que conversáramos respecto a si usted considera, por ejemplo, que hay pobreza en el lenguaje en nuestro país, sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación. A ver, yo creo que es un tema que tiene varias dimensiones, ¿verdad? De ser breve, pero yo siempre he pensado que Chile tenía una riqueza en su lenguaje popular oral. O sea, nuestra oralidad chilena era muy rica, era un lenguaje muy rico, muy poético, eh, lleno de sabiduría. Ahí está la riqueza de los refranes, está toda la riqueza de esa cultura oral que la perdimos. Entramos como muy rápidamente a lo escrito, pero de alguna manera nunca lo escrito encarnó bien en Chile, es decir, no tuvo suficiente maduración y esa inmadurez, en esa inmadurez nos pilló la entrada de lo virtual. Entonces nos quedamos con el peor de los mundos, sin la riqueza del mundo oral que la perdimos, que yo creo que es lo que alimentó, por ejemplo, todo lo que es la creación de Violeta Parra. No se entendería la genialidad de Violeta Parra sin ese sustrato oral. De gran parte de la poesía chilena, de la música, etcétera, tiene que ver con esa riqueza extraordinaria del mundo oral, el mundo de los campos, bueno, de la zona central, pero también, obviamente, por ejemplo, en Chiloé hay una oralidad y en el norte chico Sí. también había otra, de donde viene Gabriela Mistral. Lo perdimos eso. Pero lo perdimos y lo peor es que no ganamos una nueva palabra, sino que nos quedamos sin palabra. Nos quedamos en un territorio arrasado, que es este territorio donde se maneja un suerte de tecnolecto, que es la comunicación por redes sociales. Yo más que preocuparme por la pérdida del lenguaje formal, culto, para decirlo en términos ¿Sí? lingüísticos, me preocupa no tener una palabra propia, un lenguaje que nos diga interiormente, y un lenguaje no se inventa ni se improvisa, sino que es una creación colectiva que se va haciendo a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que estamos sin lengua, sin palabra. Esa es la sensación que tengo yo. Oye, Cristian, bueno, usted es un entrevistador, un conversador dentro de las muchas facetas que tiene. Pero, ¿por qué conversamos? ¿Por qué lo hacemos? Alguna vez usted en una entrevista citó a Humberto Giannini, dijo que la Sí, conversación es la objetividad humana. sí, siempre me ha gustado esa afirmación de Humberto Giannini, está en el libro que te lo recomiendo, que es un precioso libro que se llama Hacia una arqueología de lo cotidiano, y que es en el fondo poner la filosofía a pensar las cosas próximas. Entonces, qué sé yo, piensa, ¿cuál es la trayectoria del hombre? El hombre se levanta en la mañana, está en su domicilio, y hace toda una filosofía del domicilio, luego sale a la calle, ya el bar, el trabajo, y la filosofía va acompañando esa trayectoria humana cotidiana. Y también va viendo las distintas formas de comunicación. Y él hace una comparación entre la conversación y el diálogo. Entonces, en el diálogo uno busca llegar a un final, a una conclusión, el diálogo platónico, ya en que se va haciendo pregunta contra pregunta, pero se llega a una conclusión. En cambio, la conversación tiene algo de que uno va a la deriva, va a lo abierto, hay mucha improvisación, uno no sabe con quién se va a encontrar en esa conversación, eso es lo fascinante de una conversación. Y yo siempre he tratado, no digo que lo haya logrado, de que las entrevistas que yo hago, más que entrevistas, sean entre entrevista y conversaciones, justamente por lo mismo, que tengan esa vitalidad de lo inesperado. Porque es como cuando uno se sienta a conversar con un amigo, bueno, hoy día es más difícil porque lo tenemos que hacer a través de Zoom, no Sí, tenemos justamente. lo que estamos, no sé si ustedes están, no están ¿en qué fase están ustedes del confinamiento? Tres, en Ya, fase tres estamos. es la misma, ya no sé si ya la conozco, tres, Sí, cuatro, ya no se distingo pasó mucho, como pero funda bueno. de pronto, sí. Claro, añoramos ese momento en que uno se encontraba con alguien, un amigo, en un bar, en un café, y la conversación, uno pierde la noción del tiempo, se abre y puede llevarte a cualquier parte. Eso, bueno, y evidentemente que en una conversación uno acoge al otro. Ahora, creo que hoy día el tema de la conversación y el diálogo es un tema muy, muy pertinente y hay que volver a pensar cómo se ha dado la conversación en nuestra civilización, desde los griegos, por ejemplo los diálogos platónicos, decía yo, cómo la Sí. filosofía se hace conversando, se hace de a dos, porque nos aproximamos a un momento de conversación colectiva que va a ser el proceso probablemente constituyente, si es que gana la prueba, como dice prácticamente todas las encuestas, no sabemos, hay que dejar obviamente abierta una elección, uno nunca sabe, porque las sorpresas que han ocurrido en el mundo en el último tiempo, lo del Brexit, lo de Colombia, así que mejor no decir nunca nada. Pero imaginémonos que ya gana la prueba, se abre un proceso constituyente, y se abre una conversación colectiva. Y yo creo que ahí nos falta aprender a conversar y aprender a dialogar, las dos cosas.
Sí. Yo creo que habría que casi hacer una suerte preparatoria, sería como un proyecto que a mí me encantaría participar, de ir juntando a personas de distintas posturas, a sentarse a conversar y a generar reglas de conversación. Yo creo que hemos perdido esas reglas de conversación. Oye, Cristian, por ejemplo, ¿usted considera que es impopular llamar al orden y rechazar la violencia en la sociedad chilena? ¿Es impopular? Bueno, es decir, me parecería ridículo, o sea, me parece absurdo que sea impopular. Es que aquí tenemos confusiones, es decir, toda sociedad necesita un orden. No existe ninguna Sí. sociedad que funcione en la anomia, en el desorden completo, en el caos, ¿ya? El orden público es fundamental en cualquier tipo de sociedad, en una sociedad comunista, democrática, aristócrata, da lo mismo, qué forma política tenga. Si no hay orden público, todo lo otro es inviable. Ahora, uno puede discutir que el orden público tiene que ser bien hecho, que las fuerzas policiales tienen que estar bien organizadas, tienen que ser profesionales, pero que sea impopular plantear que necesitamos un orden para vivir. Ninguno de nosotros soporta el desorden mucho tiempo, o sea, en la vida cotidiana de cada uno. Cada uno de nosotros necesita un cierto orden, incluso en su desorden. O sea, tú me ves aquí en esta biblioteca con libros caóticos que se caen de los estantes, pero hay un orden aquí. En este desorden mío hay un orden. No veo viable una comunidad que pueda resistir un estado de desorden permanente. Entiendo. Eh, Eso yo estoy totalmente convencido de eso. Lo que pasa es que hoy día las discusiones están muy ideologizadas o muy, digamos, se hacen confusiones conceptuales, se confunden estados de ánimo legítimos, a veces de molestia, indignación, con afirmaciones sobre, por ejemplo, el tema del orden, que yo personalmente creo que sobre todo un sistema democrático que es muy frágil necesita un orden. Eh, y yo creo que estamos en una situación como de desorden en el sentido más amplio, ¿eh? No solamente de falta de orden público, yo creo que hay un Sí. desorden, las piezas están movidas, los poderes no están cumpliendo el papel que deben cumplir, hay una sensación de que estamos parados sobre algo inarmónico. Para mí el orden tiene que ver con armonía, fundamentalmente. Oye, Cristian, usted habló en una entrevista en un medio de comunicación sobre algunos paradigmas que se cayeron tras el estallido social. ¿Cuáles serían esos paradigmas, a su juicio, que se cayeron? A ver, lo que yo creo es que, primero que nada, no me gustaría como decir que tengo una respuesta o un análisis acabado de las causas del estallido social. Creo que un fenómeno social que tiene mucha complejidad y a mí me incomoda, me incomodan, digamos, o me molestan a veces los análisis apresurados y que sacan conclusiones muy rápidas. Creo que es un movimiento social, se produjo algo ahí, estallido, desborde, fíjate que todavía no hay unanimidad en cómo llamarlo, crisis social, en que hay muchos elementos, muchas piezas, muchas dimensiones para poder reducirlo a una, dos, tres variables. Creo que tiene una gran complejidad. Y el problema es que, claro, en las crisis políticas se requieren soluciones urgentes, pero yo pienso que ahí donde el pensamiento tiene que replegarse un poco, digo, la sociología, la antropología, y analizar en mayor profundidad, y no creo que todavía podamos emitir un diagnóstico claro, va a tener que pasar muchos años para poder realmente tener una mirada acabada de lo que las causas reales y profundas y todos los elementos que confluyeron en ese momento de desborde o de estallido o de crisis. Dicho esto, a mí me parece que evidentemente que ahí hay una sintomatología, un síntoma de algo, ¿ya? Hay una incomodidad y una desazón en la sociedad chilena que de repente se salió de cauce, se desmadró, se desbordó. Y ahí tenemos que todos empezar a revisar y a mirar y decir, a ver, ¿qué es lo que, porque aparentemente el país andaba bien, era un país, claro, que no había tenido crecimiento económico en los últimos años, había una baja en el empleo, un país curioso que vota por un presidente de izquierda primero, una presidenta de izquierda vota por un presidente de derecha, por un presidente de izquierda, por un presidente de derecha, o sea, un país bien veleidoso en términos ideológicos, digamos, que es difícil de clasificar. Hay un analista chileno que se llama Hugo Herrera, que sacó un libro muy interesante, un analista joven, que habla del misterioso pueblo. El pueblo es misterioso, dice. El pueblo de repente se manifiesta y de repente se repliega. De repente podría apoyar a la derecha, después puede apoyar a la izquierda. O sea,
la historia de Chile está llena de eso. La Unidad Popular que produjo un fervor, yo me acuerdo cuando niño, la sensación de que el pueblo apoyaba esta vía chilena socialismo, y viene el golpe de Estado y resultó que no lo apoyaba, que la mayoría apoyó el golpe de Estado, eso lo puedo decir, yo fui testigo, lo vi, lo conversé, escuchaba las conversaciones de mis padres. Entonces, es un país que oscila, que tiene cambios y que por eso es que es tan difícil decir. Yo creo que las explicaciones ideológicas simplistas de esta crisis no dan el ancho para explicar todo lo que hay detrás. Yo creo que hay elementos que tienen que ver con elementos globales, situaciones que están ocurriendo no solo en Chile, sino en el mundo, que entre ellos, por ejemplo, la crisis de las instituciones, el debilitamiento de la democracia representativa. Todo eso es una crisis, pero muy grande, muy, muy macro, que no solamente se manifestó en Chile, sino que se ha manifestado en otros países. También acá hay quienes plantean, como Carlos Peña, que esto es propio de un país que va en camino al desarrollo, pero se queda como en el medio, se tranca, se frena. Y ahí se produce esa paradoja de que hay una expectativa mayor, porque si fuera solamente, que por supuesto que en Chile hay desigualdades, pero hay que decirlo, desigualdades hay en todas las sociedades. Y menos Uno que podría antes decir que... también. ¿Ah? Y menos que antes, menos de lo que teníamos Claro, antes incluso. en Estados Unidos hay desigualdades también, tremendas, ¿ya? El problema es, bueno, es que ahí yo no soy un sociólogo, pero lo que yo creo que la desigualdad sí es un elemento, pero no es el único. La pobreza, sí, pero se redujo la pobreza, pero es verdad que hay un sector del país que todavía está en la pobreza. Tú vas sumando elementos. Una nueva clase media, frágil y vulnerable, que logra salir de la pobreza, pero que queda en la sensación como al borde de la cornisa, siente que puede retroceder en cualquier momento. Bueno, son muchos elementos, una fractura generacional. Entonces, son muy fuertes, creo que estamos parados sobre una fractura generacional como nunca antes en la historia, diría yo. Uno podría sentir que hoy día los jóvenes prácticamente borran todo lo que fue la historia del pasado. Es como si la historia partiera hoy día en el presente. Hay un presentismo y se siente muy fuerte en las nuevas generaciones. Entonces, pero si hubiera sido solo por la desigualdad, América Latina entera debería haber estado en llamas, ¿no? Yo he viajado, conozco países latinoamericanos y si uno va a Colombia, las desigualdades son flagrantes, la miseria es flagrante, ¿ya? Yo también cuando niño en Chile viví eso. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que ocurre es que hay todo un proyecto de desarrollo que levanta expectativas y las genera fundamentalmente a través del tema del consumo, ni siquiera por un relato. Puedo consumir más, siento que puedo, ¿no es cierto? Que lo que yo quiero puedo, voy reventando mi tarjeta de crédito y de repente me doy cuenta que perdí el trabajo. Y, bueno, que es muy frágil ese desarrollo, y se generó una expectativa gigantesca, una expectativa que es justa y legítima de un ciudadano que es mucho más autónomo, mucho más empoderado que el que había antes de las generaciones anteriores, y que exige más, legítimamente exige más, pide más. Bueno, lo que te quiero decir con esto, hay muchos, muchos elementos, pero también hay un tema de sentido. Yo creo que la modernidad liberal tiene carencias. El debilitamiento de la comunidad, el debilitamiento de la sociedad civil, la pérdida del sentido del barrio, sobre todo en las grandes ciudades, el derrumbe de las iglesias. Son muchos elementos que confluyen en esta misma olla que se destapa, digamos, el 18 de octubre. Por eso te digo que creo que no hay que precipitarse en cerrar el análisis, hay que estar observando, hay que estar... Más bien el Estado debiera ser de perplejidad. O sea, suspender el juicio para poder mirar, hacer que la realidad hablara, porque es muy fácil proyectar en la realidad tu propia grilla de interpretación. Y yo he escuchado a mucha gente, he entrevistado a mucha gente, mira, todos tienen razón en algo. He entrevistado liberales, conservadores, gente de izquierda, todos tienen algo, colocan un punto cuando hacen el análisis, pero no me cierra completamente, me siguen quedando como huecos ahí. Pero lo que está claro es que esto plantea un desafío intelectual y político de grandes dimensiones. Y yo creo que si hay alguna cosa que sí está en crisis y que sí mostró su debilidad es la política, en el sentido de política con P mayúscula. Política es la política intermedia entre otras dimensiones de la realidad. O sea, un país no puede ser gobernado solo con desarrollo económico. El desarrollo económico es importante. Tampoco, por ejemplo, hoy día en la pandemia, todos solo se pueden tomar las decisiones por lo que digan los expertos y los médicos. Obviamente que las observaciones son importantes, pero también hay otras variables. Y la política está para eso, para ir tomando decisiones, intermediando en distintas dimensiones, especialistas, visiones.
y aquí nos faltó política. Yo creo que aquí había una política que había reducido su espesor y que no se la pudo con la sociedad chilena nomás. Nos faltó políticos con visión, que se adelantaran, que fueran capaces de darse cuenta que esto inevitablemente en algún momento podía pasar. Creo que hay lo que más necesitamos hoy día es política de calidad, buena política. Oye, Cristian, bueno, hablando de los liderazgos y la debilidad de los liderazgos, hoy día a cada rato se están levantando figuras, candidatos y distintos Sí. tipos de personalidades que ustedes dicen que de repente le falta sustancia a esos líderes, sobre todo líderes políticos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa de repente con los intelectuales que a veces no gozan de la popularidad o el estándar comunicacional que nosotros como país nos merecemos y nos necesitamos? Claro, lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de intelectuales, incluso en el mundo hemos visto, hay intelectuales que son quizás más mediáticos y que tienen buena capacidad de comunicación y que podrían ir hasta un matinal y salvar bien, digamos. ¿Ah? Pueden haber divulgadores, en el buen sentido de la palabra, un José Massa, por ejemplo, un científico, un intelectual que ha logrado instalar en el mundo chileno el tema de la astronomía. Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Claro. Pero tal vez falta alguien del mundo de la filosofía, faltan, bueno, para qué decir la poesía, que yo creo que es el patrimonio más rico que tenemos en Chile, lo más potente para mí, lo más original que tenemos. Ahora, el problema es que el intelectual, el verdadero intelectual, estoy pensando sobre todo en la figura del filósofo o el pensador, pero obviamente que no es el único, pensador, sociólogo, lo que sea, antropólogo, necesita para hacer su análisis tiempo. No puede, si es honesto intelectualmente, necesita tiempo, lo que hablaba yo recién. Pero hoy día el sistema de comunicación es de una velocidad, de una rapidez de intercambio, Instantáneo. donde claro, lo que prima es la consigna, la idea hecha, la frase corta, y ahí no cabe el matiz, el claroscuro, y sobre todo el tiempo que necesita. El trabajo intelectual requiere tiempo, requiere estudio, requiere reflexión, requiere pausa, requiere silencio, requiere muchas cosas que pueden parecer como lujo asiático, pero es que no puede ser de otra manera, digamos. Hay que pensar que los filósofos griegos, los Aristóteles, los Platón, tenían esclavos que le hacían la pega concreta, por eso hicieron estas obras descomunales e inventaron esta filosofía. En cambio, el filósofo hoy día tiene que, no sé, tiene que pagar las cuentas, Sí. tiene que estar haciendo tarea doméstica, tiene que estar pagando imposiciones, tiene un sueldo más o menos. Bueno, el gran problema, porque uno diría que ojalá haya más intelectuales en los medios, el problema es que el peligro de que un intelectual se farandulice, ya se ha farandulizado todo, la política se ha farandulizado, es un peligro. Entonces, cuándo y cómo interviene el intelectual? Lo que sí está claro es que efectivamente la reflexión intelectual puede ser un aporte y si es oída puede significar un enriquecimiento de la tarea política. Nosotros en Chile tuvimos en la década de 60 un tremendo intelectual, un gran pensador, uno lo llamaron el Sócrates chileno, que es Jorge Milla. Pero ¿quién lo escuchó? Cuando fue crítica de la sobreideologización de los años 60 en las universidades, y él puso un punto ahí de que la universidad no debía dejarse llevar por el hechizo de lo ideológico, sino que debía mantener una cierta imparcialidad y distancia para preservar el debate crítico, lo pifiaron, lo acusaron de reaccionario. Cuando vino el golpe militar, y habló, él fue muy valiente, el de Universidad Vigilada perdió su trabajo. Entonces, nadie escuchó a Jorge Milla. Yo lo escuché en un discurso que dio en el Caupolicán, en el plebiscito trucho, el primero, donde Eduardo Frei, expresidente de Chile, hizo el discurso y de repente apareció un caballero al lado muy modesto, como era Millas, con un puchito en la boca, cara de profesor así, y empieza a hablar. Y dije, ¿quién es este señor? ¿Quién es? Nadie lo conocía. Jorge Millas, imagínate. Jorge Millas es un tipo gigante, compañero de Nicanor Parra en el INBA, y nosotros jóvenes no teníamos idea quién era Jorge Millas. Entonces, no es fácil el papel y el lugar del intelectual en el mundo, en nuestro mundo sobre todo. Oye, Cristian, y por ejemplo, en nuestro país, ¿usted distingue intelectuales? ¿Admira alguno? ¿Sigue alguno? Sí, mucho. Por He ejemplo, entrevistado. ¿Ah? a saber de cuál a usted Por admira, ejemplo, por sigue, ejemplo, lee. yo admiro mucho en el campo de la filosofía a Carla Córdoba. Maravillosa filósofa, una mujer ya mayor, ha escrito muchos libros, encantadora, la he entrevistado muchas veces, una mujer muy estudiosa, muy inteligente, siempre conversar con sentido del humor, siempre interesante aprender de ella.
bueno, Roberto Torretti, su marido, los dos son premios nacionales de humanidades, son personas de una gran calidad intelectual. Torretti es especialista en Kant, especialista en, no sé, no solamente en Kant, ahora está traduciendo unos libros griegos, un tremendo, un gigante Torretti. Después, yo creo que Carlos Peña es un intelectual que uno puede estar en acuerdo o desacuerdo en algunos puntos de vista, pero de los intelectuales públicos me parece de los más sólidos, en términos de que realmente hay una reflexión. Uno puede realmente estar muy en desacuerdo con él, pero no se puede negar que todas sus reflexiones de un gran rigor intelectual. Habla desde algunos lo acusan de hablar como de un púlpito, como de muy arriba y un poquito, pero no, yo creo que es porque él tiene una formación filosófica sólida y eso se nota en lo que escribe. Y así como él hay otros, Agustín Esquella, en el ámbito más del derecho y la filosofía política. Yo admiro mucho a los poetas, lo que te decía yo antes, decir, creo que el otro pensar de Chile es la poesía, eso tengo la más íntima convicción. Y ahí están poetas de la potencia de un Raúl Zurita. Tienes también en Chiloé, yo admiro mucho a Rosabetti Muñoz, una tremenda poeta y profesora. Sí. Y hay otros poetas muy interesantes, bueno, y los poetas bueno, que ya murieron, que muchos, ya algunos los entrevisté, como Armando Uribe, que acaba de fallecer. Diego Maqueira, una voz totalmente libre. Lo que está pasando en la poesía mapuche, hay una riqueza impresionante, creo, todavía por explorar. Así que yo creo que en Chile hay producción intelectual, creo que hay intelectuales que cuesta a veces más la tarea intelectual, pero tenemos, por ejemplo, en la reflexión sobre el tema de la crisis, yo creo que de los pocos países que ha pensado tanto la crisis en Chile. La cantidad de columnistas, de analistas, jóvenes nuevos, Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Hugo Herrera, gente nueva, Josefina Arao, Carlos Alvarado. Bueno, hay montones una lista de gente que está pensando y que además tiene una sólida formación intelectual. Si, Claro, si aquí el problema no es nuestro capital cultural, si aquí lo que nos falla, a ver, tenemos un problema en la educación, eso es otro tema, y tenemos un problema serio, una falla estructural en la política. Yo creo que ahí es donde se requiere un cambio y una renovación muy potente, digamos. claro. ¿Cree que Fíjate que estamos? Sí, ayer escuchaba, perdona, a un constitucionalista muy, muy respetado y respetable, que es Patricio Zapata, que fue a poner una comisión y en un momento paró de hablar por la manera como lo estaban tratando los parlamentarios. Los parlamentarios se acostumbraron a conversar entre ellos de una manera, con un maltrato. Y dijo, perdónenme, yo soy profesor, yo entiendo que en el Parlamento de repente se produce una intensidad de la conversación, pero yo no trato así a las personas que yo recibo en mi ámbito. Y a ustedes suben el tono, interpelan de una manera poco respetuosa, yo les pido un poco de respeto. O sea, era un académico pidiendo a los políticos que, oye, que dieran un ejemplo de cómo conversar. O sea, mal educados, quiero decir, ¿no? sí. Sí, ¿Ah? quizá estamos un poco llenos de malos hábitos, malas costumbres y políticos sin sustancia. Mira, lo que estamos muy llenos de rabia, muy llenos de rabia. Yo palpo mucha rabia. Y yo entiendo, mucha ira, mucha gente, está bien. Y yo comparto muchas de esas rabias y muchas de esas iras. Yo he escrito muchas columnas muy críticas de cosas que han sucedido en Chile en estas décadas, del individualismo, el consumismo, muchas cosas, ya el empobrecimiento de la educación. Pero yo creo que las rabias no pueden excedernos. Esto lo dijo Joe Biden, el candidato demócrata en Estados Unidos, cuando se hicieron las manifestaciones por el horroroso crimen de un afroamericano, digamos, que conmovió a Estados Unidos, pero salió grupos llenos de ira. O sea, era muy legítima la razón de esa ira, a destruirlo todo. Y Biden dijo una frase muy buena. Biden dijo, tenemos rabia, pero la rabia no puede excedernos. Tenemos molestia, pero la molestia no puede superar nuestra razón, etc. Y va enumerando, da una lección. Eso es un político, un pedagogo, ¿no? Yo pienso en Mandela, siempre citaba a Mandela. Mandela tenía razón, él encarnaba la rabia de un pueblo que había sido humillado, golpeado, maltratado, segregado, y fue capaz en la cárcel de hacer un trabajo y levantarse, ir a tocarle el timbre al líder, al presidente del país que lo tenía a él en la cárcel y que había mandado a matar probablemente a muchos de sus compañeros, a mirarlo a los ojos y decir, tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que salvar Sudáfrica de un derramamiento de sangre. Esa es la elaboración que tenemos que hacer desde la indignación. Pero si somos superados por la indignación, superados por la ira, digamos, la deriva de nuestra rabia, que podría traducirse en un cambio, no se va a traducir en un cambio, sino que va a terminar en la destrucción. Y yo creo que
ese trabajo de los estados, el estado de ánimo de un país es muy importante. Oye, No, Cristian, no solamente la idea, sino el estado de ánimo. mire, hoy día, bueno, por esas casualidades no fue algo programado para nada. Estamos a 11 de septiembre, a 47 años Mira, del golpe impresionante, militar. ¿verdad? No lo había pensado, sí. Sí, fue una cosa absolutamente casual. Esta sigue siendo una herida abierta, una discusión de nunca acabar. Parece que hay un sector de la sociedad chilena que persiste en una mirada al pasado no precisamente reflexiva y se mantiene la ira y se mantiene la rabia en algunos sectores de Sí. nuestro país. Mira, yo tengo la imagen vívida del 11 de septiembre. En mi casa, mi mamá era de izquierda, era pro PC, se leía El Siglo y El Mercurio, porque mi papá era independiente, que en ese momento era ser momio, no había no había posibilidad de matices a ella. O sea, yo leía El Siglo y El Mercurio en mi casa. Mira, las conversaciones eran una mamá de izquierda y un papá político o independiente, pero era como ser de derecha o anti-UP. Y yo viví ese proceso, me acuerdo perfecto cuál era la situación de Chile, recuerdo con mucha claridad. El ambiente era un ambiente muy festivo, muy caótico también, ¿eh? Y de pronto todo se termina, viene el bombardeo de La Moneda, el último discurso de Allende, que fue muy emocionante. Y a mí me parece que lo que he estado pensando en este tiempo, y lo he conversado, creo que lo conversé con Ricardo Brodsky, que fue el director del Museo de la Memoria, y le encuentro un punto ahí, es que el hecho que Allende haya muerto como mártir, ¿qué es lo que pasó ahí? Que de alguna manera él se comió todos los otros liderazgos, o sea, él trascendió, dejó a Pinochet, al morir él como mártir, deja a Pinochet y deja a otros líderes de su sector, a otros, digamos, convertidos en nada, digamos. Y eso le evita a la izquierda, al tener un presidente mártir, le ha evitado a la izquierda hacerse una autocrítica, una revisión, porque uno puede, yo por lo menos rescato la figura de Allende como una figura democrática y que murió en el Palacio de la Moneda, por último, en forma coherente, y fue corajudo y no se arrancó en un helicóptero privado a vivir un exilio dorado. Con todas sus contradicciones, Allende fue un demócrata que tuvo que pelear incluso con sectores más ultra que le pedían siempre romper el Estado constitucional. Bueno, estaba lleno de contradicciones Allende, pero murió con las botas puestas en la moneda en un momento de tragedia muy tremendo. Pero la izquierda no tiene que mitificar lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Tiene que también mirar las luces y las sombras. Ese es el aprendizaje para que haya una evolución política. O sea, a ver, volver a repetir, algunos hablan de volver a repetir el experimento de la Unidad Popular. Es irrepetible porque corresponde a un momento, a un tiempo distinto. Y hubo un sector de la izquierda que hizo una renovación, fue la llamada renovación socialista, que permitió por lo demás la transición pacífica a la democracia. Ahí estaba Arrate, Lagos, Almeida, mucha gente que hizo una reflexión. Pero hubo un sector de la izquierda que no hizo esa reflexión, que no hizo la autocrítica. A ese sector de la izquierda no se le cayó el muro de Berlín, a mí se me cayó. O sea, yo fui a la República Democrática Alemana, me bastó entrar a la República Democrática Alemana, cruzar la frontera, recorrer sus calles para que se me empezara a resquebrajar la imagen idealizada que yo era militante de izquierda y para nosotros el paraíso estaba al otro lado del muro. A mí se me resquebrajó cuando vi los documentales en que los policías reprimían violentamente una manifestación obrera y dije, pero ¿cómo ocurre esto en un país socialista? Esto lo veía yo en una dictadura militar de derecha. Entonces, oye, la renovación del Partido Comunista Italiano, que me tocó participar ahí en unos congresos, yo era joven militante, ver un discurso de un partido comunista que asumía la democracia como un elemento esencial, que era crítico de lo que estaba pasando al otro lado de la cortina de hierro. Bueno, a mí me parece que hay un sector de la izquierda chilena que no ha hecho una mirada autocrítica de la historia. Y yo lo siento mucho porque yo me siento parte de esa izquierda. Creo que la izquierda representa una parte muy importante de la historia del país. La izquierda durante décadas participó de lo que se llamaron las décadas, o sea, las décadas del compromiso. La izquierda participó en acuerdos, negoció con la derecha, jugó el juego democrático y permitió grandes avances en el país en materia de sindicalización, de educación pública. O sea, la izquierda es un actor fundamental en la historia del país. Y cuando hay una izquierda que de alguna manera yo siento que involuciona, que no hace una autocrítica de todo lo que pasó, tanto en la caída del sistema socialista y en los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, revisar críticamente lo que pasa en Cuba, ver lo que pasó en Venezuela. A mí me parece que ahí hay una izquierda intelectualmente deshonesta, que incluso está pecando y está teniendo un problema de autoridad ética. No puede reprobar las violaciones a los derechos humanos, los abusos que se cometieron, y es cierto que se cometieron en las protestas, pero que no son homologables a la violación de los derechos humanos
en dictadura y luego hacerse oídos sordos a las violaciones de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela. Entonces, tenemos un problema ahí. Yo creo que tenemos un grave, grave problema, y es que un sector de la izquierda irreductible, que se mantiene en una especie de fervor idealizante del pasado y que no permite que la izquierda haga su necesario descenso para pensar en un proyecto político para el siglo XXI, que es un siglo completamente distinto. Bueno, la derecha también tiene que hacer ese camino, y yo creo que hay sectores en la derecha que lo están haciendo. ¿Ah? Entonces, yo ahí siento, por eso yo siento una orfandad muy grande, y a pesar de que esto me ha costado muchas críticas y funas y redes, como yo no me muevo en las redes sociales, no me importa. A mí me parece que mientras la izquierda no se haga esa revisión, vamos a tener un problema serio político en el país, porque es un sector importante en la política, un sector gravitante de esa izquierda. O sea, es como una involución. Fíjate que Vargas Llosa vino a Chile y molestó mucho a la derecha, habló de una derecha cavernaria. Y yo hablaría de una izquierda cavernaria. O sea, una izquierda que no ha hecho la necesaria reflexión autocrítica, que no ha hecho la necesaria como mirada interna, honesta, y si no lo hace, digamos, es bien difícil que le pueda ofrecer algo al país que valga por lo que valga la pena jugarse, digamos. Justamente. Bueno, Cristian, se nos pasó rapidito la hora, el tiempo. Yo pensé que estábamos recién empezando. Oye, si tú me permites, me Sí, por gustaría dos supuesto. cosas cortitas decir Sí, antes de terminar. por Quiero volver a insistir en esto que hablamos mucho de política, pero insistir en que casi es como una cruzada personal, no solo mía, en decir que nosotros tenemos en Chile un patrimonio cultural muy potente, que es la poesía. Creo que tenemos que dialogar más con esa poesía y escuchar más a nuestros poetas. Acaba de ganar un premio Reina Sofía el gran poeta Raúl Zurita, el premio más importante en lengua española de poesía. Acaba de ganar el premio nacional Licura Chihuahilaf, que me pareció a mí un gesto muy importante del Estado chileno, y es un gran poeta. Además, hay todo un mundo ahí de diálogo con la poesía mapuche, digamos. Eso podrían ser como ejercicios de diálogo, parlamentos poéticos, diría yo, que vayan prefigurando un verdadero diálogo que debiera darse en la Araucanía. Tenemos poetas en las regiones, siempre la gran poesía viene de las regiones, de la provincia, del sur o del norte. Por ejemplo, yo quiero saludar cariñosamente a Rosabetti Muñoz, que era una de las candidatas al Premio Nacional, una gran, tremenda poeta, que los chilotes debieran leer, que todos debiéramos leer más, porque cada vez que leemos el poema, cada vez que leemos un poema estamos conectando con lo más genuino de nuestra propia alma, de nuestro propio ser. Y yo creo que ahí nos falta, todo el tema del estallido también nos ha hecho repensar que hay una parte de nuestra alma que también estaba molesta, que estaba incómoda. Y yo creo que la conversación del alma se da en la poesía, con los grandes poetas que tenemos. Entonces, creo que ahí hay una conversación pendiente nuestra en la poesía. Creo que es un desafío cultural muy importante, y no colocar a la poesía como una especie de lujo o de acompañamiento. Es como termina la comida, están todos borrachos y él le dice, oye, poeta, léete unos versitos. No, no. La poesía, como decía Hölderlin, los poetas fundan lo permanente. Y cuando uno lee versos de Neruda, versos de Mistral, versos de Huidobro, de Roca, de los grandes poetas Anguita, Lin, uno se da cuenta que realmente está ante algo que permanece más allá de la coyuntura de los hechos, incluso de la historia, porque la poesía es la otra voz de la historia. Eso quería compartir contigo, perdona por haberte dado la lata, pero no, para nada, yo encantado. y compartirlo con todos los que nos están escuchando. Saludo a todos mis amigos, a mis queridos amigos en la ciudad que tengo en la ciudad de Castro, también en Ancud, etcétera. A todos les mando un tremendo, tremendo abrazo con nostalgia de Chiloé. Muchas gracias, Cristian, gracias por darte este tiempo, por tu genialidad y, como digo, va a ser un bonito regalo para nuestra audiencia, tus opiniones y tus visiones respecto a la sociedad chilena, respecto a la poesía. Y por ahí nos vamos a estar viendo porque me inscribí en el taller de poesía, así que... Pero Andrés, qué bueno, Sí, excelente. sí, Buenísimo, Andrés. así que un abrazo grande, muchas gracias, Cristian. Oye, un gran, gran abrazo, Andrés, y mucho éxito en tu programa. Saludo a la Radio Quillón, que tiene una larga trayectoria, así que cuando quieras cuenten conmigo. ¿Ah? Muchas gracias. Encantado. Que esté muy bien, Cristian. Un Cuídese. gran abrazo a todos. Chao, ¿Ah? Chao, chao. chao. Chao.